Normalmente, cuando pensamos en la exploración espacial, en buscar vida en algún rincón súper lejano de la galaxia, resulta que hay un elemento concreto que la comunidad científica busca de manera casi obsesiva: el agua líquida. Totalmente. Es como un faro cósmico, fíjate. O sea, se lanzan sondas a lunas congeladas de Júpiter o a llanuras de Marte solo con la esperanza de encontrar un rastro microscópico de humedad. Claro, es que es el requisito indispensable. A ver, la biología tal y como la entendemos nosotros necesita un medio físico, un lugar donde las moléculas puedan moverse, chocar y reaccionar entre ellas. Si hay agua líquida, el escenario para la vida ya está montado. Y sin embargo, resulta súper irónico lo poquísimo que pensamos en el agua que tenemos aquí mismo. O sea, vivimos en el único planeta conocido que tiene este elemento fluyendo libremente por su superficie. Un abrumador 71% de nuestro mundo está cubierto por el océano. Que se dice pronto, ¿eh? Ya ves, y es el gran regulador del clima, la máquina térmica que hace que la Tierra sea habitable. Así que bueno, en este análisis a fondo de hoy, la misión es precisamente esa: entender un poco la física y la química de nuestro propio soporte vital, que es el agua de mar. Me parece un temazo, la verdad. Y leyendo los apuntes de biología marina y oceanografía de la Universidad de Magallanes en los que nos basamos hoy, hay un dato que, te lo juro, me ha dejado absolutamente perpleja. A ver, hay un montón de datos sorprendentes en esos documentos. ¿Cuál te ha llamado la atención a ti? Pues la proporción de agua en los organismos marinos. O sea, uno podría pensar que los animales son mayoritariamente músculo o hueso, no. Pero resulta que en la gran mayoría el agua representa entre un 80 y un 95% de su peso total. Es una barbaridad. Y luego están las medusas, que son más de un 95% agua. O sea, son básicamente una porción del propio océano organizada con una finísima red de tejido. Me dejó loca. Es una imagen fascinante, ¿sí? Y además subraya algo fundamental. La vida marina no solo es que viva en el agua, sino que es agua, Literalmente. literalmente. Pero claro, para entender cómo un fluido puede sostener ecosistemas tan complejos, tenemos que mirar a nivel microscópico. Porque el motor físico que hace posible todo esto es la estructura molecular del agua, que es súper inusual. No es un simple líquido inerte. Claro, porque no es una molécula simétrica. Tiene, a ver si lo digo bien, 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Pero no están alineados en línea recta, ¿verdad? Exacto, no están en línea. Tienen una forma que recuerda un poco a la cabeza de Mickey Mouse, con los hidrógenos puestos a un lado como si fueran las orejas. Y esto lo que hace es crear una carga eléctrica desigual. El lado del oxígeno tiene una ligera carga negativa y el de los hidrógenos positiva. Pues esa asimetría de la que hablas es la clave de absolutamente todo. Convierte a cada molécula de agua en un pequeño imán. En química lo llamamos un dipolo. Y bueno, como los polos opuestos se atraen, Se pegan. eso es, la parte negativa de una molécula tira de la parte positiva de su vecina. Están enganchándose constantemente mediante lo que llamamos enlaces de hidrógeno. Y esta red magnética, por así decirlo, le da al agua unas propiedades que desafían el comportamiento normal de casi cualquier otro líquido. Lo cual me lleva a algo que me generó muchísima curiosidad al revisar las fuentes, la verdad. Si el agua es este solvente universal, este imán líquido capaz de separar sustancias gracias a su polaridad, ¿qué es lo que hay flotando ahí dentro exactamente? Buena pregunta. Porque siempre decimos que el mar es salado, pero al mirar las cifras exactas de salinidad, la realidad me pareció mucho menos dramática de lo que parece cuando tragamos agua por accidente en la playa que sabe a rayos. Es verdad, los números engañan un poco a los sentidos. Cuando hablamos de salinidad promedio, el estándar en oceanografía son 35 PSU, que viene de unidades prácticas de salinidad. Vale. Para que nos entendamos, equivale a unos 35 gramos de sales disueltas por cada 1000 gramos de agua pura. O sea que si yo cojo un litro de agua de mar, un 96,5% es agua completamente pura y solo un 3,5% son las sales disueltas. Eso es. Parece una cantidad minúscula para gobernar el comportamiento de océanos enteros, la verdad. Pero mi gran duda aquí es, ¿de dónde sale exactamente ese pequeño porcentaje de sal? Pues la historia geológica detrás de esto es interesantísima. Es como un esfuerzo conjunto entre la superficie y el interior profundo de la Tierra. Más del 98% de todos esos sólidos disueltos se reducen a solo 6 iones mayores. Ajá. Por un lado, tenemos la fuerza implacable de la erosión terrestre.
A lo largo de eones, la lluvia y los ríos han ido lavando la roca continental y arrastrando hacia el mar iones con carga positiva, como el sodio, el magnesio, el calcio, el potasio. Entonces, los continentes, digamos, aportan la mitad de la receta de la sopa. ¿Y la otra mitad? Pues viene de las entrañas mismas del planeta. La actividad volcánica submarina, los respiraderos hidrotermales, las dorsales oceánicas. Todo esto inyecta en el agua iones con carga negativa. Principalmente hablamos de cloro y de sulfuro. ¡Qué pasada! Sí, y cuando todo este cóctel se mezcla en el inmenso océano, hay dos ganadores absolutos. Fíjate que el cloro representa más del 55% de la mezcla, y el sodio casi un 31%. Claro, cloro y sodio. Cloruro de sodio. La sal de mesa de toda la vida dominando casi el 90% de lo que hay disuelto en el océano. Exactamente. Y aquí es donde los apuntes de la universidad mencionan un episodio histórico que me parece increíble, fíjate. Porque hoy damos por sentado que el agua de mar es simplemente agua salada y ya está. Pero hubo una época en la que la comunidad científica no tenía ni idea de si la composición de esa sal variaba de una playa a otra. O de un hemisferio a otro, claro. Nos tenemos que remontar al siglo XVIII. Antoine Lavoisier, que es uno de los padres de la química moderna, se dedicaba en 1772 a hervir y secar meticulosamente muestras de agua de mar. ¡Madre mía, secando agua! Sí, para ver qué tipo de polvo quedaba en el fondo del recipiente. Quería entender el océano hirviéndolo, básicamente. Pero el verdadero salto conceptual llegó unas décadas después, en 1822, con Alexander Marcet, un médico que empezó a precipitar compuestos químicos por separado. Y el hallazgo de Marcet fue tan rompedor que tuvieron que comprobarlo a escala global. Veo en el texto que mencionan la mítica expedición del Challenger en 1876. Un barco navegando por todo el mundo recolectando tarros de agua de cada rincón para analizarla en un laboratorio. Un trabajazo, desde luego. Ya ves, y lo que descubrieron lo llaman el principio de Marcet, o la regla de las proporciones constantes. Y la verdad es que me costó un poco entenderlo al principio, porque, a ver, si el océano recibe lluvia dulce a cántaros en el Ecuador y luego se evapora masivamente en zonas desérticas, la salinidad no puede ser la misma en todas partes. Y de hecho no lo es. La cantidad total de salinidad varía muchísimo dependiendo de dónde estés. Pero lo que descubrió Marcet, y el Challenger confirmó después, es que la proporción entre los diferentes iones se mantiene inalterable en todo el océano abierto. Vale, para que quien nos escuche pueda visualizarlo, imaginemos que tenemos la receta de una sopa gigante. Si estoy en el Ecuador, están cayendo tormentas torrenciales todo el rato. O si estoy en los polos, los glaciares se derriten, aportando agua dulce. Es como si le estuviera echando jarras de agua del grifo a la sopa. Se diluye y la salinidad total baja. Claro. Pero en cambio, en latitudes subtropicales, el sol castiga un montón y casi no llueve. Es como dejarse la olla al fuego encendido. El agua se evapora, la sopa se reduce y la salinidad total se dispara. Exacto. Muy buen ejemplo. Pues el principio de Marcet lo que establece es que aunque tu sopa esté súper diluida en el Ártico o súper concentrada en el trópico, si mides la cantidad de cloro frente a la de sodio, la relación siempre va a ser exactamente la misma. Si el cloro es el 55% de la sal en el agua diluida, será también el 55% en el agua concentrada. Es como si el océano fuera una batidora gigante, mezclando los ingredientes a la perfección durante millones de años. Literal. Pero claro, si mencionamos que la salinidad total baila al ritmo de la evaporación y la lluvia, en el fondo estamos hablando de procesos controlados por el calor solar. Lo que nos obliga a pasar al segundo factor fundamental del documento, la temperatura. Un tema importantísimo. Y los apuntes marcan un contraste brutal, o sea, la superficie del mar puede estar a -2 grados en el hielo del Ártico o a 30 grados en el trópico. Pero el océano profundo es una historia completamente diferente. Es una historia congelada en el tiempo, sí. La inmensa capa profunda del océano oscila de manera casi uniforme entre -1 grado y 4 grados Celsius. Siempre. ¡Qué locura! Da igual que arriba tengas un huracán tropical o el sol pegando a plomo en el Ecuador. En la oscuridad del fondo, el frío es constante e implacable en todo el globo. Pero espera, esto me genera una duda enorme. Si el sol está golpeando el Ecuador con temperaturas superficiales de 30 grados durante milenios, ¿cómo es posible que ese calor no termine desangrándose hacia el fondo? ¿Por qué el fondo sigue a 2 grados y no se ha calentado? Pues por la física térmica del agua.
básicamente, y por cómo el océano se niega a mezclarse verticalmente. Para empezar, volvemos a esos enlaces de hidrógeno magnéticos que hablábamos antes. Le otorgan al agua lo que llamamos una alta capacidad calorífica, o sea, cuesta muchísima energía calentar el agua. Ya, claro. Pensemos en poner una sartén vacía al fuego. Se calienta al instante. Pero si la llenas de agua, pues tarda muchísimo en llegar a hervir. El océano absorbe inmensas cantidades de radiación solar en la superficie sin que su temperatura aumente de forma drástica. Actúa como el gran amortiguador térmico del planeta. Sí, pero aún así, ese calor superficial que absorbe no baja hacia las profundidades. No, no baja. Y no baja porque el océano está estratificado. Está dividido en capas casi impenetrables que vienen dictadas por nuestro tercer elemento clave, que es la densidad. Vale, entramos en la densidad. Eso es. La densidad es la masa por unidad de volumen. ¿Qué tan apretadas están las moléculas, por así decirlo? Y resulta que el agua fría es más densa, más pesada, que el agua caliente. Vale, entonces vamos a encajar las piezas. Arriba tenemos una capa superficial templada, que es menos densa, está calentada por el sol y agitada por las olas y el viento. Y abajo del todo tenemos una inmensa masa de agua súper fría y súper pesada, que se hunde irremediablemente. Y entre ambas, Pues entre ambas se forma una frontera física. Y ojo, no es un cambio gradual suavecito, es una barrera en toda regla. Si hablamos de un cambio brusco de temperatura, se llama termoclina. Si es de salinidad, haloclina. Y en general, a esta barrera global de densidad la llamamos picnoclina. quienes bucean seguro que conocen esto perfectamente. Bajas los primeros 10 o 15 metros en agüita agradable y de repente, literal, en un palmo de distancia, atraviesas una línea invisible y sientes como si te hubieran tirado un cubo de agua con hielos por dentro del neopreno. Sí, el corte es brutal. Es que es casi un muro físico. El agua caliente no puede hundirse a través de esa agua densa y fría, así que esos dos mundos se mantienen completamente separados. Así es. La densidad aísla las profundidades del resto del planeta. Pero la densidad del agua de mar depende de una fórmula de equilibrio súper delicada. Va a aumentar si le echas más sal, lógicamente. Aumenta por la presión extrema del fondo oceánico y, como hemos dicho, aumenta cuanto más baja es la temperatura. Las moléculas pierden energía térmica y se aprietan. El agua fría pesa más y cae. Y aquí, fíjate, es donde mi cabeza hizo cortocircuito total leyendo los documentos. O sea, a ver si lo explico bien. Si el agua más fría y más pesada siempre se va al fondo, y en el fondo las temperaturas rondan los -1 grados o -2 grados, Ajá. ¿por qué no se congela? O sea, de hecho, ¿por qué el fondo del océano entero no es una gigantesca pista de hielo macizo que va creciendo hacia arriba? Si el frío se hunde, el hielo debería formarse abajo, ¿no? Pues ese es el gran giro de guión de la química de nuestro planeta. Te lo digo en serio, si el agua se comportara como casi cualquier otra sustancia de este universo, la Tierra estaría completamente muerta. Madre mía. En la inmensa mayoría de los elementos, el estado sólido es más denso que el estado líquido. Las moléculas, al congelarse, se compactan al máximo y ya está. Pero el agua tiene lo que en química se conoce como una anomalía de la densidad. ¿Y cómo funciona esa anomalía? Pero, por favor, sin entrar en física cuántica incomprensible, que nos perdemos. A ver, muy fácil. Imagina que las moléculas de agua líquida son un montón de piezas de Lego tiradas en una caja de forma totalmente caótica. Ocupan poco espacio porque están ahí amontonadas y apretadas. Vale, lo visualizo. Pero al bajar la temperatura y llegar al punto de congelación, esas piezas empiezan a ordenarse por culpa de sus polos magnéticos que mencionaste antes. Se enganchan y construyen una estructura rígida, un andamio tridimensional en forma de hexágono. Y resulta que esa estructura es muy fuerte, pero tiene un montón de espacio vacío en su interior. O sea que el mismo número de piezas de Lego ahora ocupa más espacio. Exacto, se expande. Al aumentar su volumen manteniendo la misma masa, pues su densidad cae en picado, se vuelve más ligero que el propio líquido que lo rodea. Y por lo tanto, Increíble. O sea, algo tan sumamente cotidiano como ver los cubitos de hielo flotando en nuestro vaso en verano es literalmente la salvación de la biosfera. tal cual, si el hielo fuera más pesado, los océanos polares empezarían a congelarse desde el lecho marino hacia arriba. Capa tras capa de hielo se iría acumulando en el fondo donde la luz del sol jamás de los jamases podría llegar para derretirlo. En cuestión de tiempo geológico, los océanos enteros serían bloques sólidos. Toda posibilidad de vida compleja se destruiría. Es que, Estela,
Pero como el andamio este hexagonal del hielo lo hace súper ligero, pues asciende, se forma en la superficie y se queda ahí flotando, creando una corteza blanca en los polos. Y esa costra de hielo actúa como si fuera una manta térmica, ¿verdad? Un aislante perfecto, sí. Un aislante que impide que el frío extremo de la atmósfera siga congelando el agua líquida que queda justo debajo. Es asombroso pensar que un simple cambio geométrico en una molécula decide el destino de todo un planeta. Totalmente. Permite que debajo de 1 metro de hielo macizo en la Antártida siga fluyendo un océano vibrante y lleno de vida. Pero claro, para que ese océano vibrante mantenga su cadena alimentaria, hace falta que le entre energía de alguna parte. Y eso nos lleva al cuarto y último factor del análisis, que es la radiación solar. Claro, porque hemos construido mentalmente un océano con una química súper constante, separada por capas súper rígidas de temperatura y densidad, y encima cubierto parcialmente por hielo. Pero todo esto es un escenario completamente vacío si no hay un motor biológico que lo mueva. Y ahí entra la zona fótica, la porción del mar iluminada por el sol. Porque sin luz no hay fotosíntesis, y sin fotosíntesis no hay fitoplancton. Y sin fitoplancton no hay ni peces ni ballenas, claro. La radiación no solo es calor, es que es alimento puro. Pero fíjate que el documento insiste en que el mar no es un cristal transparente que deje pasar la luz sin más. Actúa como un filtro óptico superagresivo. Cuando la luz blanca del sol, que contiene todos los colores del espectro visible, choca contra el agua, las moléculas la devoran y la dispersan de forma selectiva según su longitud de onda. Cierto. Y yo siempre me había preguntado por qué las fotos submarinas se ven todas superazules si no llevas focos. Los apuntes explican que la luz roja es la primera en desaparecer, y además de forma casi inmediata. Pues esto tiene una explicación física muy elegante. El color rojo está formado por longitudes de onda más largas y con menos energía. Y resulta que tienen la frecuencia exacta que hace resonar a los enlaces de las moléculas de agua. Así que el agua absorbe la luz roja súper rápido para generar calor microscópico. Apenas unos metros por debajo de la superficie, la luz roja, ¡pam!, deja de existir. O sea que si alguien desciende buceando con un traje de neopreno rojo súper brillante, a los 10 o 15 metros perderá todo su brillo. No se verá rojo oscuro, es que se verá gris o completamente negro, porque no llega ni un solo fotón rojo hasta allí abajo para rebotar en el traje y llegar a los ojos. Luego desaparece el naranja, luego el amarillo. Y el último en rendirse es el color azul. Las longitudes de onda azules son más cortas, tienen muchísima más energía y no son tan fácilmente absorbidas por el agua. En lugar de ser tragadas, rebotan y se van dispersando entre las moléculas, viajando a gran profundidad. Por eso el océano abierto, que tiene menos partículas flotando, nos devuelve ese característico e intenso color azul cobalto. ¿Ya ves? Pero claro, si te acercas a la playa o a una zona costera, el escenario óptico cambia radicalmente, ¿no? Ya no ves ese azul cobalto precioso. Los apuntes señalan que la transparencia del agua costera es mínima por culpa de la turbidez. Los sedimentos, la arena que agitan las olas y toda la materia orgánica aportada por los ríos crean como una niebla submarina que bloquea físicamente la luz azul. En la costa, la zona fótica, donde se puede hacer la fotosíntesis, es muchísimo menos profunda que mar adentro. Muy buen apunte. Y es precisamente en este punto donde los 4 elementos, o sea, salinidad, temperatura, densidad y radiación, chocan entre sí para crear el fenómeno más espectacular y más vital de toda la oceanografía. Algo que conecta por fin el fondo oscuro y helado con la brillante superficie iluminada. Totalmente. Hay un último fenómeno mencionado en las fuentes que a mí me parece que conecta todo lo que hemos hablado maravillosamente y muestra que el océano es un mecanismo de relojería perfecto. Hablamos de las famosas surgencias o el upwelling en inglés. Es un concepto majestuoso. Es espectacular, sí. A ver, para entender el impacto de una surgencia, primero hay que mirar de nuevo al fondo del océano. Debido a la gravedad, toda la materia orgánica del mar, el plancton muerto, las algas, los restos de animales, todo eso llueve lentamente hacia el lecho marino. Es lo que los biólogos llaman nieve marina. Ajá. Así que, en la oscuridad de la zona más profunda, en esa agua helada y densa que describimos antes, se va acumulando una cantidad incalculable de nutrientes vitales y fertilizantes a lo largo de los siglos. Ya, pero es una riqueza un poco inútil, ¿verdad?
porque están atrapados en la capa inferior, aislada. Hemos dicho que esa agua fría y súper densa no se mezcla con la capa superior que está templada. Y lo que es más trágico, ahí abajo no hay ni un solo fotón de luz azul. O sea, hay montañas de fertilizantes, sí, pero no hay sol para hacer fotosíntesis. Es como una caja fuerte cerrada a cal y canto. Exacto, una caja fuerte. Hasta que entra en juego la física a gran escala. Fíjate, en ciertas costas del planeta, los vientos dominantes soplan con muchísima fuerza sobre la superficie del mar, empujando esa capa de agua templada mar adentro. Ese vacío de agua que se queda en la costa tiene que llenarse de alguna manera lógica, y lo hace aspirando agua del fondo. ¡Ostras! Esa masa de agua profunda, gélida, súper densa y cargada hasta los topes de nutrientes ancestrales, es arrastrada por la fuerza física hacia arriba, rompiendo por fin esa famosa barrera de la picnoclina. O sea, como un geyser invertido a cámara lenta, ¿no? Y claro, cuando esa agua tan densa, oscura y riquísima choca por fin contra la zona fótica en la superficie, imagínate, cuando todo ese nitrógeno y ese fósforo atrapados en el frío se exponen de golpe a la brutal radiación solar, pues la biología estalla. Literalmente estalla. Se crean las floraciones de fitoplancton más densas de toda la Tierra. Y claro, este bosque microscópico atrae de inmediato al zooplancton, que a su vez atrae a bancos masivos de pequeños peces, que atraen a grandes depredadores, aves marinas y ballenas. Para que nos hagamos una idea, las zonas de surgencia apenas representan el 1% de la superficie del océano global. Muy poco. Súper poco. Pero sustentan casi el 20% de todas las pesquerías comerciales del mundo. Son oasis forjados pura y duramente por la termodinámica. Es que es un ciclo de un equilibrio asombroso. O sea, repasemos. La superficie le entrega energía al ecosistema capturando la radiación del sol. El abismo actúa como un gigantesco refrigerador oscuro donde se almacenan todos los nutrientes que van cayendo. Y la constante tensión física entre la temperatura y la densidad es lo que permite que, de vez en cuando, el océano profundo logre escalar hacia la luz para volver a dar vida a todo el planeta. Es poesía científica. Totalmente. Entender cómo una molécula con forma de Mickey Mouse acaba generando un imán, cómo se separan 6 solutos en una sopa gigante, o cómo el agua fría construye un andamio hexagonal para poder flotar, es que no son solo datos aislados de un libro de texto de universidad, son las verdaderas reglas del juego de nuestro propio soporte vital. Sin duda. Siempre resulta fascinante pararse un segundo a cuestionar por qué las cosas, incluso algo tan banal como el agua salada que tragamos en verano, funcionan como lo hacen. Es el recordatorio de que vivimos en una máquina geológica increíblemente precisa. Y bueno, con esto cerramos nuestra inmersión de hoy en los secretos del océano. Un placer diseccionar todo esto, de verdad.